Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto continuar en este Congreso Binacional México-Guatemala, un evento extraordinario con motivo de la firma del convenio de la Academia Mexicana de Derecho y el Instituto Guatemalteco de Derecho Procesal Garantista. Y hoy nos vuelve a acompañar su presidente, el doctor Luis Fernando Cabrera. Luis, pues qué bueno que seguimos con este ciclo de conferencias, 5 mexicanos, 5 guatemaltecos hermanos, grandes juristas, y me da muchísimo gusto que estemos generando esta sinergia. Buenas tardes a todos, saludos a nuestros queridos colegas y hermanos de México. Es un placer que podamos continuar, como ya bien lo manifiesta Jesús, en este ciclo de conferencias que nos acerca cada vez más al mundo del derecho y a seguir aprendiendo de los conocimientos que nuestros ponentes, tanto guatemaltecos como mexicanos, estarán compartiendo con nosotros a lo largo de estas jornadas. Un placer seguir con ustedes. Gracias. Bueno, pues en unos minutos ingresa el expositor mexicano, Domingo Ausil Villalpando, pero vamos a presentar a un extraordinario jurista guatemalteco, a Héctor Ricardo Echevarría Méndez, que es licenciado tiene la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales por la prestigiosa Universidad San Carlos de Guatemala, a la que le tengo un especial respeto. Maestrías en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de San Pablo de Guatemala, y por la Universidad Rural de Guatemala, y en Derecho Penal por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así es docente de varias, y ha sido docente a la vez en varias universidades prestigiosas de Guatemala en pregrado y posgrado. Fue magistrado de la Sala de la Corte de Apelaciones en el ramo penal. Fue oficial de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala en la Cámara Penal. Fue asistente de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala en la Cámara Penal. Fue subsecretario de la Presidencia del Organismo Judicial. Fue representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala ante el Consejo del Instituto de la Defensa Pública Penal. Es letrado de la Corte Suprema de Justicia en la Cámara Penal. Letrados en México es en la Corte, secretario de Estudio y Cuenta, para que vean el símil. Y es miembro, lo hemos nombrado colegiadamente, miembro destacado de nuestra academia, de la cual Luis es miembro honorario. Entonces, bienvenido, mi querido Héctor Ricardo Echeverría Méndez, con el tema los recursos de apelación especial y casación en materia penal. 30 minutos, iniciamos. Muchas gracias, antes que todo, muchas gracias a Dios, ¿verdad?, por haberme dado esta oportunidad y a la Academia Mexicana de Derecho a través del doctor José de Jesús Naveja Macías, también al Instituto Guatemalteco de Derecho Procesal Garantista de Guatemala, especialmente al doctor Luis Fernando Cabrera, ¿verdad? Les agradezco mucho la deferencia que tienen para mí y principalmente me siento bendecido de compartir con el doctor Domingo Ausés, también que tengo ahí el gusto por lo menos de conocerlo en su pensamiento. Siendo así que para hablar de la materia recursiva siempre hay que hablar de las familias del derecho a nivel general. Ya bien René David nos habla sobre los grandes sistemas jurídicos contemporáneos, específicamente el romano-germano y el common law o anglosajón. ¿Por qué es que hago esta distinción? Porque vamos a ver que en la materia recursiva se plasman los dos sistemas. Los dos sistemas tienen un símil y tienen un punto de encuentro, ¿verdad? Pero para hablar previo a la vía recursiva, hablamos de los sistemas procesales penales, tanto el inquisitivo como el acusatorio, como el mixto. Entiendo que nosotros en Guatemala vamos caminando sobre lo que es el recurso de, en el sistema, vamos en el sistema mixto con tendencia acusatoria. Algunos dicen que ya estamos en un sistema acusatorio, pero yo considero que no, porque también vamos a hacer esas puntualizaciones. Lo que sí es que ya superamos el sistema inquisitivo como es parte de muchos de nuestros países de Latinoamérica, ¿verdad? No debemos de perder el punto de partida o el punto de vista del cual tenemos que arrancar, que es el sistema de garantías. Ya bien lo dijo Luigi Ferraioli, ¿verdad? Cuando hablamos de ese sistema de garantías es el cumplimiento de todos los pasos, de todos los principios, de todos los derechos para poder obtener una sanción justa. Y eso nos trae a recordar a lo que dijo Francisco Muñoz Condes, los 3 métodos de control, ¿verdad? La norma, la sanción y el proceso, ¿verdad? Si es así, podremos decir que nuestra vía recursiva parte de lo que fue el Código Procesal Penal modelo para Iberoamérica.
¿verdad? Si es así, nosotros tenemos que remontarnos a lo que es la ordenanza procesal alemana, a la ordenanza procesal argentina, por allá por la provincia de Córdoba, que es donde se implementó este modelo, ¿verdad? Para así descender que cuando en ese modelo se originó, tiene los recursos de tiene los recursos de reposición, casación y revisión. Mire que qué interesante porque esa es la lógica del proceso penal uninstancial. Nosotros no tenemos este proceso penal uninstancial porque ya lo vamos a ver por ahí, ¿verdad? Lo que sí es cierto que en Guatemala de ese Código Procesal Penal inquisitivo o de rasgo inquisitivo pasamos a uno mixto o con tendencia acusatoria. Si es así, podríamos decir que nuestro proceso penal en Guatemala parte de 5 etapas. Etapa preparatoria o la instructoria, la etapa intermedia o de filtro de control de garantías y un tercer momento sobre lo que es el juicio, ¿verdad? Un cuarto momento sobre lo que es impugnaciones y un quinto momento de lo que es la ejecución de la pena. Bueno, si es así, podremos decir que nuestro Código Procesal Penal en este apartado de las impugnaciones ya lo había dicho por ahí, por ejemplo, Gustavo Vivas Kuscher en su Manual de Derecho Procesal Penal, que las vías impugnativas se abren de dos formas: por la vía de la actividad procesal defectuosa o nulidades, y nosotros que las tomamos como también los recursos en particular o la vía recursiva. Esas dos partes. Nosotros solo es de remontar que en Guatemala, cuando vino el Código Procesal Penal o cuando se trató de implementar el Código Procesal Penal, solo teníamos un recurso de reposición, un recurso de casación y un recurso de revisión. Pero yo no sé si eso solo ocurre en Guatemala, pero es como entrar a un establo y entra un caballo y cuando sale otra cosa, porque aquí cambió a un recurso de reposición, cambia a un recurso de apelación, a un recurso de queja, a un recurso de apelación especial, un recurso de casación, un recurso de reposición. Algunos siempre me indican, ¿qué ocurre entonces, ¿verdad?, con el recurso de apelación y apelación especial? Que ese es nuestro punto de partida para nuestra charla de hoy. El, el recurso de apelación se situó únicamente, ¿verdad? Únicamente para lo que es la etapa preparatoria y la etapa intermedia, para el juez de control, para el juez de garantías, para el juez de primera instancia. Pero el recurso de apelación especial se difirió para el tribunal de sentencia, para quien conoce en definitiva la responsabilidad o no de una persona llevada a juicio, llevada a debate. Siendo así que cuando se le resuelve la situación jurídica en última instancia a esta persona, esto es posible accesarlo a través de un recurso de apelación especial. Cuando dentro de los corridos de nuestros tribunales y de nuestras legislaturas se decía comúnmente que se había creado el recurso de apelación especial porque los magistrados de alzada o el magistrado de sala de corte de apelaciones ya no iba a tener trabajo, porque ya no tenían un recurso de apelación para la sentencia del tribunal de sentencia, lo cual no era cierto. Lo que sí es cierto es que en la vía recursiva guatemalteca rige el principio de imperatividad. ¿Eso qué significa? Que las resoluciones que emiten nuestros juzgadores deben de ser acatadas y que las partes que no esté de acuerdo debe de atacarla, ¿verdad? Si es así, si es así este principio de imperatividad, podríamos decirlo que está sesgado o marcado por el agravio, por el interés. El interés se traduce en este agravio que debe ser directo, real, efectivo. Pero este agravio, esta censura, no va a ser una criticar por simple palabrería, sino traigo a colación las palabras de doña Milagros Otero, esta profesora que habla sobre argumentación jurídica, que tiene un libro que por cierto es muy bueno, que es de Editorial Mexicana Porrúa,
que cuando habla de la argumentación jurídica dice que debe de ser debidamente fundamentada, motivada, justificada y explicada. Parecieran que son términos muy similares o pareciera que estamos hablando de lo mismo, pero cada uno tiene un sentido particular. Pues bueno, en la vía recursiva eso es lo que alcanza, ¿verdad? Y estamos ante esto en que la vía recursiva se dirige a una intangibilidad de los hechos en estos dos recursos. En tanto en el recurso de apelación especial como en el recurso de casación tiene como similitud que hay los hechos y la prueba es intangible. Las partes no pueden, ni la alzada puede hacer ningún tipo de valoración, ningún tipo de ponderación en cuanto a la prueba. Esto pareciera, tomando las palabras de don Fernando de la Rúa en su libro de recurso de casación penal, pareciera que fuera algo que no puede ser tocado, pero yo siempre me explico que puede ser tocado a través de la luz del agravio de forma por inobservancia de las reglas de la sana crítica, ¿verdad? Ahí es donde, si bien es cierto, no se puede entrar a ponderar, no se puede entrar a valorar, las partes y la sala de corte de apelaciones o el tribunal de alzada o el tribunal Atkin puede hacer un tipo de valoración interlógica o del camino lógico que siguió el juzgador del tribunal de sentencia para darle o no darle valor a un medio de prueba. Lo que sí es cierto es que también se rige un principio de prohibición de reformar en perjuicio o la prohibición de reformar in peius. Esto significa que esta prohibición, esta limitación a hacer en contra de la persona que está interponiendo el recurso es para no desmotivarle, ¿verdad? Ya lo decía el doctor Augusto Eleazar López Rodríguez, un autor guatemalteco, que él indicaba de que es para no desmotivarle, que no de antemano desfallezca en su presentación de su recurso, porque nos rige el principio dispositivo. No podrá abrirse la vía recursiva si no es interpuesto el recurso. Si es así, podríamos decir que el recurso de apelación especial nace dentro de un sistema de recursos de casación abierto. Doña Yolanda Pérez Ruiz, autora guatemalteca que habla sobre el recurso de apelación especial, en su libro de apuntes del recurso de apelación especial, habla que este sistema de agravios de un recurso de casación es abierto, porque acá basta con citar el motivo de forma o de fondo, que son los únicos dos motivos que se plantean, y que puede ser, si es de forma, por violaciones de la norma procesal, y si es de fondo, por violaciones a norma sustantiva. Y bastará con decir que fue inobservada, erróneamente aplicada o indebidamente aplicada, ¿verdad? Si es así, estos serían los submotivos, ¿verdad? Dentro de la vía recursiva. Pero dentro del recurso de casación no opera lo mismo. En el recurso de casación, el número cerrados es un sistema de recurso de casación de números cerrados. Si es así, podríamos decir que en el recurso de casación, que tradicionalmente nosotros conocemos, tiene forma y fondo, sí, pero solo por 6 casos de procedencia. 6 para forma y 5 para fondo. Entonces, solo esos podremos decir. Entonces, nos rige el principio de taxatividad. No más allá de esos agravios, eventualmente pueden haber otros que las salas de corte de apelaciones pueden emitir, pero si no están dentro de esos 11 casos de procedencia, ya sea por forma 6 y por fondo 5, no habrá ingreso, no se le admitirá el ingreso. Lo que sí es cierto es que en el recurso de apelación especial se admite la impugnabilidad subjetiva de quienes tengan interés. ¿A quién le afecte esa resolución? ¿Verdad? Y en el recurso de casación, al igual, a quien le afecte, pero tiene una particularidad porque dice que está en interés de la ley y la justicia. Y esto nos destruye un poco lo que es la limitación de agravio, que se rige el recurso de apelación especial y el recurso de casación.
porque entonces el Tribunal de Casación podrá conocer otros agravios que no son los que se indican por las partes. Eso pondría en desventaja a una de las partes. Lo que sí es cierto es que hay una impugnabilidad objetiva, tanto en el recurso de apelación especial, específicamente, ojo, específicamente a las resoluciones que están dirigidas por parte del Tribunal de Sentencia, siempre y cuando pongan fin a la acción, pongan fin a la pena, ¿verdad? O que pongan fin a la ejecución de esa, resolución, de esa resolución. Mientras que en el recurso de casación son todas aquellos autos o sentencias definitivas que dicten las salas de corte de apelaciones. Ya sé que por ahí alguien dirá, miren, pero ¿qué debe entenderse por definitiva? Obviamente las que tiendan a definir la disputa, las que le den fin a la acción, las que le den fin o que tengan a suspender temporalmente el proceso, en definitiva. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, dentro de los obstáculos a la persecución penal están las cuestiones prejudiciales. El efecto de la cuestión prejudicial en el proceso penal guatemalteco es que si se acoge, tiende a suspender el proceso y va a reiniciarse o va a reabrirse hasta que obviamente pase el obstáculo o que se libre el obstáculo del cual fue impuesto. Hasta en ese momento podría reabrirse. El Código Procesal Penal guatemalteco no tiene un plazo para que pueda ser reabierto en este. Obviamente que va a tener más allá, no va a poder tener más allá de la prescripción, ¿verdad? Porque eso obviamente tendría que entenderse así porque va en beneficio de la persona que está siendo señalada de la comisión de un hecho que reviste caracteres de delito o falta. Si es así, podríamos decir que también hay una impugnabilidad subjetiva, pero dado, ojo, ¿verdad? Dado a quien tiene interés, como ya lo mencionamos, la ley no dice quién tiene un interés, pero este interés obviamente va a ser quien se sienta afectado o limitado en sus derechos fundamentales o en sus derechos que le asistan, ¿verdad? Si es así, entremos a un intento de los motivos, forma y fondo. Por la forma entendemos todas las violaciones a la ley procesal, ¿verdad? Todas las violaciones a la ley procedimental. Este motivo, pues en el recurso de apelación especial, tiene una dotación muy, muy característica y muy especial. Y explico por qué. Porque para nosotros en el recurso de apelación especial por motivo de forma, no se puede hacer ningún tipo de valoración de hecho ni de derecho, que sería una apelación tradicional, pero nosotros no la hacemos porque solo vamos a revisar el derecho por la limitación por la intangibilidad de los hechos y de la prueba. Lo que sí es cierto es que estos motivos de forma son dos, con protesta o sin protesta. Y aquí es donde lo característico es que por estrategia de los abogados litigantes siempre tienden a protestar, ¿verdad? Ciertos actos. Si no los protestan, se consienten, ¿verdad? Como dice la canción, ¿verdad? De uno de nuestros autores mexicanos, ¿verdad? Si me lo hubieras dicho ayer, hoy sería otra cosa. Pues es eso, ¿verdad? Porque fue consentido, ¿verdad? Entonces, hay que protestar. Lo que sí es cierto es que los que no son necesarios de protesta son los que se adviertan por motivos absolutos de anulación formal. Digamos, la representación de las partes, la integración del tribunal, la publicidad, la concentración, la inmediación, los requisitos formales de la sentencia, la injusticia notoria, ¿verdad? Aquello que sea tan obvio, tan evidente, que todos lo podamos entender que no es justo, ¿verdad? Si es así, ¿qué requisitos presentamos en el recurso de apelación especial? Bueno, debe ser presentado por escrito ante ese tribunal que dictó la resolución. Debe darse dentro de un plazo de 10 días por escrito. Aquí es donde hago la primera anotación. Si nosotros viniéramos dentro de un primer sistema
de garantía de un sistema acusatorio puro, no tendríamos que obrar la oral, tendríamos que obrar lo escrito y tendríamos que darle paso a la oralidad. Por eso es que mencionaba que nuestro sistema no es eminentemente acusatorio, ¿verdad? Nosotros tenemos una brecha en admisibilidad, ¿verdad? Dentro de lo que es los recursos de apelación especial de un año, año y medio, 2 años para fijar vistas, ¿verdad? Cuando la ley nos marca un plazo no mayor o de 10, 20, 15, 30 días. Entonces aquí superamos con creces estos tiempos. Lo que sí es cierto es que por imposibilidad material no se puede, pero lo que nos debería nosotros es decidir es que en una audiencia oralizada admitirse estos recursos, porque si no se da a entender en un primer momento, menos será más hacia más adelante. Bueno, se interpone por escrito, debe señalarse el motivo, debe señalarse su motivo, debe señalarse norma infringida, debe darse un argumento, qué aplicación se tiene de una petición coherente al motivo, ¿verdad? ¿Por qué es necesario esto? Porque eso es porque esto va a limitar la censura y el conocimiento del tribunal de sentencia, de la sala de corte de apelaciones, ¿verdad? De los agravios que eventualmente se cometieron por parte del tribunal de sentencia. Y eso va a tener un efecto, porque si me acogen la forma, el efecto de anular, el acoger es anular la sentencia y ordenar el reenvío para que se realice un nuevo debate, se emita una nueva sentencia integrada por nuevos jueces o por nuevos tribunales, ¿verdad? Mientras que en el recurso de casación, nuevamente nos vamos a los motivos, ya sabemos que es forma y fondo, ya sabemos de antemano que el recurso de casación por motivo de forma va dirigida a las formalidades procedimentales, pero por 6 casos, ¿verdad? Estos 6 casos van, en primer momento, a no resolución de puntos alegados, va dirigido también a no fundamentar debidamente los hechos que el tribunal, por las razones por las cuales se aplicó no la sana crítica, va dirigido también a la división del debate único, va dirigida a los requisitos formales de sentencia, a la incompetencia del tribunal, a un hecho no acusado, ¿verdad? Como ustedes se pueden dar cuenta, son específicamente los casos y sobre eso no puede haber otros, ¿verdad? Mientras que en los motivos de fondo van dirigidos a cuando los hechos que se tienen por acreditados no son delictuosos o de los hechos acreditados incurrió un error de derecho para su tipificación porque existe una circunstancia atenuante o agravante para imposición de la pena o porque esta circunstancia tiende a atenuar o a minorar la responsabilidad penal o sencillamente, ¿verdad? Porque la disposición constitucional o legal no observada, faltada de aplicar o erróneamente interpretada, también tiene un efecto sustantivo en la sentencia. Si es así, siempre nuevamente nos vamos a los requisitos. Motivo debe ser presentado ante el ante la sala de corte de apelaciones, ante el tribunal de alzada, tribunal de apelación especial. Este tribunal se presenta dentro de los 15 días de dictada esa sentencia y notificada. Esta ponderación se hace sobre la base de un escrito. Nuevamente, Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal tiene un rezago de 9 meses, 10 meses, un año, 18 meses de fijación de audiencias. Entonces, nuevamente hay una mora ahí que no nos deja ser ágiles en la vía recursiva en el proceso penal guatemalteco, pero al final de subsanarse estas o no, puede admitirse y obviamente si se acoge si se declara procedente el recurso por el fondo, va a dictarte la que en derecho corresponde. Aquí nuevamente vamos, nuevamente al sistema romano-germano. Si es así, si partimos de que existen criterios de precedente, nos vamos al common law. Guatemala no tiene esa regulación. Por taxatividad, también Guatemala
no reconoce la doctrina legal ni la jurisprudencia porque no la tiene, porque no la reconoce la legislación. Entonces, por nuestra codificación romano-germánico, tampoco lo tendríamos, ¿verdad? Entonces, el juez, en cada caso en particular, debe resolver las circunstancias que considere y que sean más prudentes a su arbitrio. Hay una distinción hay una distinción dentro de esto, porque podríamos decir que nuestra corte va a través de criterios interpretativos, ¿verdad? Bajo líneas interpretativas, pero estas no sujetan a los jueces inferiores, ¿verdad? En cambio, si estuviéramos dentro de estos sistemas o dentro de estas familias definidas, podríamos decir que sí deben de observarse, sí deben de respetarse, ¿verdad? Porque los jueces tienen esa obligación de explicar y de analizar lo que se esté presentando. Ahí tenemos nosotros en resumen lo que es nuestro recurso de apelación especial y el recurso de casación. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad, estimados doctores. Gran disertación de nuestro amigo, maestro Héctor Ricardo Echeverría Méndez de Guatemala, un extraordinario jurista. Me da mucho gusto que alterne hoy con un excelente jurista que va a proceder a presentar nuestro querido amigo Luis Fernando Cabrera, presidente del Instituto Guatemalteco de Derecho Procesal Garantista. Y bueno, pues para la presentación del maestro, del doctor Domingo Auces Villalpando, te dejo el uso de la voz, mi querido Luis Fernando, ¿no? En este tema tan interesante que ya abordó nuestro primer expositor por parte de Guatemala. Ha venido una gran reforma laboral en México, una transformación, y uno de los grandes conocedores es Domingo. Adelante, mi querido Luis. Muchísimas gracias, mi querido Jesús. Para mí es un privilegio poder presentar a un gran jurista como es Domingo Auces Villapando. El doctor Auces Villapando tiene una maestría en Derecho en Investigación por la Universidad, en posgrado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es titular de DAB Consultoría Jurídica, exdirector de ingresos del municipio de San Luis Potosí, exdirector de Catastro Municipal de San Luis Potosí, exprocurador fiscal del Estado de San Luis Potosí, exmagistrado supernumerario de la Sala Quinta de Justicia del Estado de San Luis Potosí, ex representante patronal ante la Comisión y Arbitraje de Luis P., expropiador de las marginarias rurales del municipio de San Luis Potosí y Potosí. Es un privilegio poderlo presentar, doctor Domingo Auces, a quien le cedo el uso. Muchas gracias, Luis. Muy Antes amable. de esto, Domingo Auces es uno de los vicepresidentes nacionales de la Academia Mexicana de Derecho, y Domingo pues abordará un tema que ha generado muchísimo impacto en México y ha trascendido por lo que representa la reforma constitucional y legal en el tema de la reforma laboral en México. Adelante, Domingo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, teniendo como marco de referencia el momento por el cual estamos transitando en México, pues deseo hacer algunos comentarios a los aspectos de la reforma constitucional en materia laboral, con la finalidad de visualizar más allá de las formas llamativas que asuman los textos legales, y por otro lado, pues ofrecer algunos elementos que alimenten a la reflexión sobre la importancia, la trascendencia de estas situaciones. Y más allá de los debates de coyuntura y las polémicas que se han venido dando con motivo de los cambios en la Ley Federal del Trabajo y en general con todos los aspectos que ha tocado la reforma. Nosotros sabemos que las transiciones en diferentes ámbitos de la vida social no siempre pueden ser ubicadas en lugar y tiempo determinado. Se trata casi siempre de procesos constituidos por una sucesión de actos o eventos que muestran fases evolutivas. Una situación, esto no impide que en ocasiones se hable de momentos precisos o emblemáticos que son precisamente eso, momentos que muestran algo de manera más extendida en el tiempo.
Entonces, venimos de haber iniciado la construcción de hace poco más de 100 años de un modelo de regulación laboral surgido de un incipiente desarrollo económico, un movimiento revolucionario, un proyecto político más o menos definido que permitía sentar las bases para un desarrollo económico e industrial que acompañaría a México durante todo el siglo XX en su intento por desarrollar su industria, su mercado interno, sus instituciones públicas, además de insertar en el concierto internacional a nuestro país. Ahora mismo, México ya tiene otra realidad. Con estas palabras introductorias, quiero agradecer al Instituto Guatemalteco de Derecho Procesal Garantista, a don Luis Fernando Cabrera, a la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, a mi querido amigo Jesús Naveja Macías, y desde luego a don Héctor Ricardo Echeverría, que ya nos hizo favor de intervenir en esta charla. Quiero agradecer desde luego su amable invitación para participar en este esfuerzo académico, convencido de que este tipo de eventos ayudan a seguir formando pues a los estudiantes, a los profesionales, a los estudiosos del derecho. Y sin más, pues quisiera reflexionar sobre qué motivó la reforma constitucional en México. Me quiero referir en primer lugar al tema sindical. El 24 de febrero de 2017, que ya parece remoto, la legislación secundaria de nuestra legislación se dio también en 2019 una planificación de esquemas institucionales para la materialización de lo que se le ha dado en llamar la nueva justicia laboral en México. Existieron varias causas sociales que detonaron el cambio, y por mencionar algunas, diré que se tenía una demora excesiva en los procedimientos laborales, lo cual pues obviamente generó desconfianza en la administración de justicia. Además, la simulación en las relaciones colectivas de trabajo es que hacía nugatoria la libertad y la democracia sindical. En el contexto económico, importa destacar la desregulación de la economía, y a partir de este proceso de globalización, el cual definitivamente repercutió en las relaciones de trabajo. Este fenómeno generó nuevas condiciones, vamos a decir, nuevas condiciones flexibles, y con ello la necesidad de establecer regulaciones de actividades económicas específicas por su especialidad o por la vulnerabilidad de las partes que integran las relaciones de trabajo. Asimismo, la política exterior fue otra causa de la transformación del sistema de la justicia laboral. La ratificación por parte del Estado mexicano del Convenio sobre el Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva fíjense ustedes, nada más de 1949, y la aprobación del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el famoso TEMEC, exigieron una armonización del marco jurídico nacional, y con los compromisos internacionales estos adoptados en materia de democracia sindical y negociación colectiva, pues nos dieron estos cambios sustanciales en materia sindical. Entonces, a partir de la reforma constitucional, vamos a encontrar los elementos fundamentales de la transformación del sistema de impartición de justicia. Vamos a encontrar la conciliación prejudicial y obligatoria, entendida como un verdadero método alternativo de solución de controversias. En otro momento, nuestra legislación anterior nos llevaba a la fórmula tripartita de impartición de justicia, una audiencia en la que se integraba la conciliación, la demanda, la contestación de demanda y las excepciones para luego seguir el desarrollo del juicio. Entonces, en un proceso que aparentemente era muy activo, pero la verdad es que al juntar todas las audiencias en una sola, nunca terminabas una audiencia, se tenía que prorrogar y prorrogar y prorrogar, desahogar pruebas, primero ofrecerlas, luego calificarlas, luego desahogarlas, y hasta entonces venía a la parte procesal de valoración de pruebas, alegatos por las partes, y luego ya la citación para que el tribunal
que también era un tribunal tripartito, en el que participaba el Estado con sus funcionarios de la Junta de Conciliación, la representación obrera, la representación patronal, y en su conjunto emitían un laudo. Y hasta entonces, pasados años, entonces podías tener tú una resolución. Era atacable en materia de amparo, y ese era otro tiempo para tener una definitividad en la controversia. Entonces, ahora, con la conciliación prejudicial obligatoria y entendida como un método de solución de controversias, pues exige que las controversias sean conocidas en primer término por un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, autonomía y patrimonio propio, es decir, un órgano autónomo del Estado. Este organismo público debe configurarse, se configuró ya a nivel federal y a nivel estatal. En cada entidad federativa, cada uno de los estados ya cuenta con un centro de conciliación. Ya a partir del año pasado, octubre del año pasado, ya en todo el país existen centros de conciliación. Les puedo decir que particularmente el Centro de Conciliación de San Luis Potosí ha tenido muy buenos resultados, y en otros lugares no tenemos los mismos resultados, pero podemos decir que es muy positivo el desempeño que están teniendo a nivel general los centros de conciliación. En el ámbito federal, además, esta entidad paraestatal pues tiene facultades de registro para todos los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicalizadas, así como cada uno de los procesos administrativos relacionados con la integración de los sindicatos, con la celebración de los contratos colectivos, con su registro, con su, vamos a decir, con la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones que sindicalmente y a través de los contratos colectivos de trabajo sostienen las empresas, los patrones y las entidades empleadoras con los sindicatos. Entonces, el Centro de Conciliación pues está teniendo, bueno, aquí quiero aclarar que solo el Centro de Conciliación Federal atiende temas sindicales y de contratación colectiva de trabajo. Por otro lado, los centros de conciliación estatales únicamente atienden a las relaciones individuales entre empleadores y trabajadores. Entonces, en forma complementaria, y en casos de que no logren las partes una conciliación favorable, pues ahora sí podrán ejercer su derecho subjetivo público en los juzgados laborales previa demostración de que acudieron a esta instancia prejudicial. Entonces, estos juzgados laborales pues deben de atender también las competencias federal y local en sintonía con la propia disposición constitucional que las prevé y también las delimita. Entonces, conforme a los estándares internacionales y en la permanente búsqueda de garantizar el derecho fundamental de acceso efectivo a la impartición de justicia, vamos a tomar en consideración los principios de oralidad, inmediación, que van a regir el procedimiento. Y como un marco de referencia de los cambios sustanciales por su inclusión constitucional, pues los convierte en el sustento de derechos fundamentales. Entonces, se ha configurado las bases que garanticen la libertad sindical, la democracia sindical y la libertad de contratación colectiva. Estos elementos mínimos se han convertido en los pilares del derecho colectivo del trabajo mexicano y van a ser materializados seguramente mediante el ejercicio del voto personal, libre y secreto en la elección de sus dirigentes y en la toma de decisiones, y así como en el cumplimiento de la representatividad de las organizaciones sindicales para la negociación y para los emplazamientos de huelga. Entonces, de este modo, el constituyente permanente pretendió establecer condiciones fundamentales para resolver la situación permanente en el derecho laboral mexicano, específicamente en el tema de justicia laboral y fortalecimiento de las relaciones colectivas de trabajo. En general, podemos decir que la reforma legal pretende garantizar la efectividad del ejercicio del derecho de acceso a la justicia
a través del establecimiento de un modelo procesal predominantemente oral y bajo la dirección procesal de un juez, de mecanismos que permiten la celeridad del proceso, la representación jurídica gratuita del trabajador, ya sea por las Procuradurías de la Defensa del Trabajo o las Defensorías Públicas, así como los principios de consultas y recuento de trabajadores para garantizar la representatividad democrática de los sindicatos. Pues atendiendo a estos principios, el principio de oralidad e inmediación, pues ya sabemos que fue diseñado para, entre otros, tener la inmediación, la inmediatez, la continuidad, la celeridad, la veracidad, la concentración, la economía y la sencillez procesal. Asimismo, también se prevé que sea público, gratuito, oral y conciliatorio. Entonces, atendiendo a los principios de celeridad y economía y concentración, entonces también en esta reforma legal se establecen los mecanismos para evitar dilaciones indebidas, siendo el principal la regulación de la audiencia preliminar y el auto de depuración, los cuales tienen por objeto sanear el procedimiento. Entonces, aquí yo quiero destacar el tema de que el juzgador se va a pronunciar sobre la admisión de pruebas y proveer lo relativo para la preparación. Entonces, esto en la práctica se está dando, ya se presenta la demanda, se corre traslado, la contraria parte tiene 15 días para contestar. Y lo único que va a hacer el juez es fijar la litis. Y a partir de ahí, cuáles son las pruebas admisibles, cuáles son las que se tienen que desahogar, se fija fecha y de inmediato se desahogan las pruebas. Entonces, enseguida, en la misma audiencia, donde viene el desahogo de pruebas, se puede llegar hasta dictar la resolución en una sola audiencia. Y así quedan pruebas por desahogar, pero se fijan los plazos y todo lo demás. Y tratándose de la democracia negocial y negociación colectiva, pues la reforma legal en materia de democracia sindical y negociación colectiva se armonizó con los tratados internacionales de los que México es parte. Y para garantizar el principio de representación democrática en la elección de directivas, se precisaron los requisitos de los estatutos sindicales. Esto es, en la forma y procedimientos para elecciones y el plazo de las convocatorias. Y se prohíbe el carácter indefinido de las directivas sindicales. Y también se reguló el sistema de verificación para los procedimientos de elección, en los que, de alguna manera, con fedatario o con personal de la propia Secretaría del Trabajo, se vigila el cumplimiento de lo ordenado por los estatutos en materia de convocatoria, la parte estatutaria de elección de representantes, es decir, la parte formal para que los acuerdos sean plenamente válidos. En materia de negociación colectiva se prevé que los sindicatos, sabemos todos que el titular del contrato colectivo del trabajo pues es el sindicato. Y estos solo pueden solicitar la firma de un contrato colectivo y empezar a huelga una vez que acrediten que cuenten con el respaldo de por lo menos el 30% de los trabajadores afiliados mediante la constancia de representatividad correspondiente. Esto es, que para obtener la constancia de representatividad, este sindicato tendrá que acreditar ante el Centro de Conciliación y Registro Sindical que tiene esta representación, esta representatividad y que cuenta con el apoyo y el respaldo de este grupo de trabajadores. Entonces, con esto ya empezamos a cumplir los compromisos que desde muchos años atrás tenía el Estado mexicano pactados y que no se habían materializado con su contenido en la legislación mexicana. Bueno, también tenemos el caso de que en 2 o más sindicatos contiendan por el derecho a negociar y celebrar un contrato colectivo, pues obviamente le va a corresponder al que tenga un mayor número de votos conforme al procedimiento de consulta de los trabajadores. Y aquí hay una situación particular para resolver conflictos de titularidad o de impugnación de elecciones.
En estos casos se puede ofrecer como prueba el recuento de trabajadores y se faculta en este caso al juez para que pueda solicitar información al Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical, también a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto Nacional de Fomento para la Vivienda de los Trabajadores, el Infonavit, y más autoridades que por la naturaleza de su actividad puedan tener información de los trabajadores que forman parte del centro de trabajo. Y esto es para que el patrón que tiene registrados sus trabajadores, pues también dé a conocer quiénes son sus trabajadores, pero además para que en el tema de democracia sindical se pueda generar un padrón de trabajadores que se van a tomar en cuenta para un recuento. En cuanto al régimen transitorio que se tuvo que dar para la implementación de la reforma, pues ya este régimen transitorio ya terminó, de manera tal que ya todos los extremos de la reforma, como fue la creación de los centros de conciliación, la creación de los tribunales laborales, tanto los federales como los estatales, ya se encuentran en toda la República en pleno funcionamiento. Para esto, en materia federal, se tuvo que hacer la reforma al artículo 107 para dotar en este caso, a nivel federal, al Supremo Tribunal de Justicia Federal para que contaran con la facultad de crear, de tener precisamente la competencia en el conocimiento para resolver asuntos de carácter laboral. Entonces se crean los juzgados laborales federales para atender los conflictos de naturaleza federal. Y a nivel de los estados, pues el Supremo Tribunal de Justicia también tuvo que hacer sus adecuaciones en su ley orgánica y en todos los reglamentos y en todas las disposiciones que tienen que ver para establecer la competencia en materia laboral para los tribunales en materia del trabajo. Entonces, en la reforma del artículo 123, que es nuestra ley secundaria que regula el apartado A, la Ley Federal del Trabajo, se abre un espacio para la reconfiguración de la justicia laboral. Y entonces comenzó por la extinción de las juntas de conciliación y arbitraje y la consecuente creación de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación y de los tribunales laborales de las entidades federativas. Yo creo que aquí debemos pensar en que cómo es el momento preciso para establecer un sistema de juicios que hagan posible el acceso a la justicia basados en los principios que ya mencioné antes, de inmediación, de concentración, publicidad, celeridad, gratuidad y a través de la técnica oral. Pues resulta que la reforma constitucional no contiene las bases para configurar las formas procesales del procedimiento. Entonces, solo hace menciones de los órganos jurisdiccionales que deberán impartir la justicia laboral y que ahora se les denomina tribunales laborales. Entonces, esto nace desde luego porque el Ejecutivo retomó las propuestas que se generaron en los foros de consulta que coordinó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el famoso CIDE, que es un centro de investigación económica. Y al reunir estas propuestas, entonces en el año 16, en abril, el presidente de la República en turno presentó a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión una iniciativa de proyecto de decreto para reformar y adicionar diversos artículos de la Constitución y también que tenían como consecuencia luego modificar también las leyes secundarias. Entonces,
Esta iniciativa, entre otras justificaciones, aludió a una reforma en el derecho procesal del trabajo. Y esta reforma estaba sustentada en 3 ejes fundamentales. La justicia laboral impartida por órganos del Poder Judicial, de la Federación o de las entidades federativas, según la competencia de la instancia. La existencia de una etapa conciliatoria previa y obligatoria fuera de la instancia judicial, a cargo de un órgano descentralizado, es decir, el centro federal y en su caso el centro local de conciliación. El fortalecimiento de la negociación colectiva y de la sindicalización. Entonces, este eje estaría a cargo de un ente descentralizado a nivel federal, el cual tendría, entre otras funciones, el registro de las organizaciones sindicales, así como de los contratos colectivos de trabajo. Entonces, ahora, este centro federal aglutina, es decir, ya todos los contratos colectivos de trabajo y todos los sindicatos van a estar registrados, instalados en este centro federal. Es el único, la única instancia administrativa que va a tener la competencia para llevar este control. Entonces, estamos en presencia, bueno, pues de una parte muy centralizada de esta administración de justicia, porque va a cumplir la función de vigilar el cumplimiento de los estatutos, el cumplimiento de los contratos colectivos. Y adicionalmente, va a vigilar que los sindicatos efectivamente estén constituidos y estén tomando acuerdos con base en la participación de los trabajadores. Aquí en la práctica hemos visto que los trabajadores sindicalizados, pues muchas veces no sabían que pertenecían a un sindicato. Y ahora están en la posibilidad de ir o no a la afiliación del sindicato. Es decir, si un trabajador quiere formar parte del sindicato, lo puede hacer libremente. Pero si dice que no quiere participar, no va a pasar nada. Ya la famosa cláusula de exclusión quedó sin efecto en todos los contratos colectivos, aun cuando lo tenga. Entonces la democracia sindical ahora sí que llegó para quedarse. Ahora lo que sigue es hacer que los trabajadores sepan que existe la libertad de pertenecer, no pertenecer a un sindicato. O dejar de pertenecer al sindicato con absoluta libertad, sin consecuencias en su relación de trabajo. Eso por una parte. La otra, los trabajadores deben ser consultados para estar o no estar de acuerdo con el contenido de una negociación en la celebración de un contrato colectivo de trabajo. Entonces la autoridad tendrá que vigilar que los trabajadores fueron consultados, que los trabajadores estuvieron de acuerdo, que las representaciones sindicales que ahora los dirigen tengan el reconocimiento de los propios trabajadores. Y esta parte de administración de justicia laboral pues corre a cargo de los centros de conciliación federal. Entonces, los plazos que se dieron para el cumplimiento de estas obligaciones, pues ya se vencieron el año pasado. En este mismo año, el día 1 de mayo, todos los sindicatos que no fueron legitimados, todos los contratos colectivos que no fueron legitimados, pues están en veremos. Particularmente los contratos colectivos que se tenían celebrados antes del 1 de mayo, que no fueron ratificados, que no fueron legitimados, pues ya no existen, ya no hay contratos colectivos. Entonces se hablaba de una cantidad inmensa de contratos colectivos y estamos más o menos en números. En el mes de abril se decía en una asamblea de derecho del trabajo que no se habían registrado en el propio mes de abril donde se venció el término, no se había registrado ni siquiera el 20% de los contratos previamente existentes en el registro
la contratación colectiva a nivel nacional. Entonces, de suyo, pues estamos viendo qué va a pasar. Uno de los efectos es, sí, ya no hay contrato colectivo, pero las condiciones pactadas siguen en activo, es decir, no se pierden los derechos laborales. Pues la iniciativa, pues, no tuvo grandes cambios en algunos otros. Concluimos en 5 minutos, Domingo. Sí, gracias. Entonces, podemos decir que en el procedimiento, me gustaría mencionar nada más, en el procedimiento ordinario dentro del modelo de justicia laboral, pues ya dijimos que es competencia del Poder Judicial, que se elimina el modelo tripartita y con ello pues terminan su existencia las juntas de conciliación, con la aclaración de que los asuntos iniciados anteriormente ante la Junta Local o Federal de Conciliación van a terminar. En la experiencia que está ocurriendo es que las juntas se están concentrando, por ejemplo, regionalmente San Luis Potosí asumió los asuntos de competencia federal que tenía Zacatecas, Durango y alguna otra entidad. A nivel local, por ejemplo, San Luis Potosí tenía 3 juntas auxiliares y las 3 han concentrado sus expedientes en la ciudad capital. Es decir, vamos en el proceso de eliminación de todos los asuntos que habían sido iniciados. Entonces, quiero decirles nada más que ahora básicamente tenemos 3 etapas en los juicios ordinarios. La etapa escrita, que inicia con la presentación de una demanda. Ahí mismo se ofrecen pruebas. Se sigue, obviamente, un emplazamiento, la exhibición de la contestación de demanda y también las pruebas. Y en esta etapa se da el derecho de réplica y objeción a las pruebas de las partes. Contrario al procedimiento que está vigente en la Junta, que ya comenté antes, la etapa escrita, salvo en la contestación de demanda, se señalan hechos que el actor no tuviera conocimiento, pues ahí se pueden aclarar. Y para llegar a este juicio, pues debieron haber pasado por la audiencia de conciliación, ya dije antes. Y bueno, se llega, una vez que se contesta la demanda, a una audiencia y se le ha considerado que es preliminar, porque en este punto se puede depurar el procedimiento. Ahí se desestiman los hechos no controvertidos, se admiten las pruebas que se ajusten a derecho y que tengan relación con la controversia, se resuelven las excepciones procesales, se cita a las partes a la audiencia de juicio, es donde el juez ordena la preparación de las pruebas ofrecidas, durando el desahogo. Encontré esto en internet para juicio y aquí es donde ordena. Y entonces, en aras de la celeridad procesal, se desahogan las pruebas, se formulan los alegatos, y entonces aquí es el juez donde dice, puedo dictar sentencia, y en casos extraordinarios, puedo dictar sentencia dentro de 5 días. Pues existen estas disposiciones, obvio de tiempo. Quiero agradecer a Luis Cabrera, a Héctor Echeverría, a mi amigo José Jesús Naveja, esta oportunidad de compartir y convivir con ustedes en este acto académico. Yo felicito a la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y también al Instituto Guatemalteco por este esfuerzo. A la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez, ¿cómo no? Pues por supuesto, a la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez. Héctor, se quedó muy clavado ahí con la del trabajo, que también pertenece, Domingo. Bueno, también me quedé clavado con la Mexicana de Derecho del Trabajo. Okay. Héctor, muchas gracias por Perfecto, Domingo. Muchas gracias. Luis, ahí gracias, estamos. Doctor Domingo. Gracias. Luis, bueno, de verdad que ha sido una gala. Seguimos, esta es la segunda jornada de este importante Congreso de Derecho Procesal que llevamos a cabo tanto la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez como el Instituto Guatemalteco de Derecho Procesal Garantista que preside mi amigo Luis Fernando Cabrera. Primero, Luis, unas palabras para despedir esta segunda jornada que ha sido un éxito con las muy destacadas exposiciones de Héctor Ricardo Echeverría Méndez y de Domingo Auset Villalpando. Primero aplaudo también la iniciativa y la exposición que el doctor Domingo ha realizado
tanto la Ley Federal del Trabajo mexicana como el Código de Trabajo de Guatemala tienen mucha similitud. Y me llama seriamente la atención también la creación de este centro que obliga a un arbitraje, perdón, a una conciliación previa, lo cual en Guatemala no sucede. Guatemala pues está Y es directamente... obligatorio y es un presupuesto Exacto, obligatoria, y que eso tiende a reducir la cantidad de procesos colectivos que se pueden llevar si se llegase a resolver la controversia a través de esa conciliación, lo cual a mí me parece muy genial, y te llevar también como una entidad aparte administrativamente el control y registro de los sindicatos y de los contratos colectivos, situación que acá en Guatemala la tiene centralizado el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Así que muy buenas iniciativas, y esperamos que en algún momento pues podamos recopilarlas también y hacer ese análisis comparativo para buscar una mejora en nuestros sistemas de impartir justicia laboral en todo el contexto. Debemos de generar unas memorias al final con las 10 conferencias que se lleven a cabo en diversas matices del derecho procesal. Gracias, Luis Fernando, felicidades, hemos hecho una gran sinergia, tenemos sobre todo un concentrado de talentos dentro del instituto y de la academia, de personajes de los más importantes en las diversas áreas de expertise del derecho, y me da muchísimo gusto. Y bueno, pues damos las gracias al presidente del Instituto Guatemalteco de Derecho Procesal Garantista, que es otro anfitrión, conjuntamente con su servidor como presidentes de nuestros entes. Y agradecemos por parte del Instituto al doctor Héctor Ricardo Echeverría Méndez con el tema los recursos de apelación especial y casación en materia penal, miembro ya considerado destacado de nuestra academia, y que fue oficial de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, letrado de la misma Corte, y entre otras cosas, representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala ante el Consejo del Instituto de la Defensa Pública Penal, y mi querido amigo el doctor Domingo Ausis Villalpando, vicepresidente de nuestra Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez, y que fue procurador fiscal del estado de San Luis Potosí, un experto también, igual que Luis Fernando, en materia laboral. Muchísimas gracias a nuestros conferencistas del día de hoy, ha sido un verdadero lujo esta jornada. Y tanto la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez, como el Instituto Guatemalteco de Derecho Procesal Garantista, que preside mi amigo Luis Fernando Cabrera, damos las gracias a toda la gente que lo tenemos como asiduos seguidores en este proceso de actualización a nivel América, a nivel Europa, pero que ahora ha tocado este gran trabajo, trabajo de la mano de Guatemala y México, que nos ha permitido generar cuestiones interesantes de derecho comparado, fortalezas, debilidades, omisiones, y que esto es un ejercicio no nada más para nuestros países, sino para nuestra región, que tenemos muchas áreas de contacto y de comunidad. Así de que gracias a todos, nos vemos en la siguiente jornada de trabajo, el siguiente jueves de la siguiente semana, con la tercera semana de actividades conjuntas, de conferencias, tanto de un ponente de Guatemala como un mexicano, y hasta completar las 5 jornadas. Y reitero lo que dijo Luis Fernando, que ya lo habíamos platicado, hacer las memorias al final con las 10 exposiciones de este Congreso Binacional México-Guatemala. Gracias a todos y nos vemos en la siguiente jornada.